expresando que existencialmente cada persona tiene el derecho de tener su existencia de la forma que quiere. Y no hay nadie que pueda dar una etiqueta, digamos, de normal o sano. También porque esa etiqueta de sano significa conforme, significa persona que no molesta. Estoy hablando un poco con el lenguaje de la época, ¿no? Claro. Entonces nosotros los estudiantes de la universidad de la época estábamos en contra de este concepto de enfermo, de loco, maluco, ¿cómo se dice? Loco, ¿no? Y porque existencialmente estábamos reivindicando que cada ser humano es actor de su vida. El derecho de gestionar y vivir según su propia voluntad. Claro, esto, cuando hablamos de voluntad, también es un concepto difícil, porque ¿qué significa que yo hago lo que quiero? Obviamente esto tiene que ser comprendido dentro de un contexto interpersonal y social. Hacer lo que quiero está dentro de la conciencia de que somos seres humanos en relación entre nosotros, por lo cual hacer lo que quiero no significa dañar al otro, significa tener conciencia de mi existencia y de la existencia del otro, pero que estas existencias pueden ser diferentes, no conformes, no uniformadas, no iguales, uniformizadas. Y esto estaba también un otro concepto de ir en contra de una cultura médica que pretendía que había algunos expertos que sabían todo, algunos expertos que tenían la ciencia en sus manos y que podían decidir quién era el enfermo y quién era el sano. Y también decidían qué significaba ser sano. Fue una cuestión de poder. Un pequeño grupo tiene el poder de decidir. Un pequeño grupo reivindica un conocimiento que solo él puede tener porque es un especialista, porque ha estudiado. Y Bessel hizo una revolución en este sentido. Diciendo, por ejemplo, que ayudar al otro significa estar con el otro, no significa conocer la mente del otro. Nadie puede conocer la mente del otro. Uno puede conocerse a sí mismo, y conociéndose a sí mismo puede estar en una relación de ayuda auténticamente, espontáneamente. ¿Y qué significa poder ayudar al otro? Significa que una persona que está en un proceso de ser siempre más consciente puede ofrecerle una ayuda al otro para que él sea más consciente de sí mismo. No soy yo que le digo lo que piensa o lo que quiere o lo que siente, sino que yo le ofrezco solo un espacio para que él pueda entrar en una conciencia de sí mismo. Y este es un proceso de liberación. La terapia de Gestalt, también Peirce la llamó terapia de la conciencia, más que de la conciencia, del darse cuenta. Yo creo que sea el nombre más apropiado, la terapia del darse cuenta. Y allí había muchas críticas al psicoanálisis. Primero, la crítica al psicanalista mismo, que se pone en una relación de una forma neutral, así se dice, de una forma neutral y sin mirar ni a la cara del otro, y lo interpreta. Sea claro que un psicanalista que ha hecho un proceso sobre sí mismo es una persona que sabe ayudar muy bien al otro. No estoy hablando
de la formación personal de la persona. Estoy hablando de las teorías ahora. Entonces, claro que Peirce iba en contra de una teoría que pretende saber quién es el hombre perfecto, quién es el hombre optimal. Y él enfocaba en la relación terapéutica, donde el terapeuta estaba y está en esta relación como persona humana, expresando también a sí mismo, consciente de sus emociones y expresando también sus emociones. Claro que, como decía Buber, un gran pensador, filósofo, teólogo, decía: ¿cuál es la diferencia entre quien ayuda y quien recibe la ayuda? Él decía: no hay ninguna diferencia con respecto al valor humano, obviamente está en el mismo nivel, como dice toda la terapia humanística, pero sí que la persona que ayuda ofrece un espacio al otro. No se pone él en primer lugar, no está él pidiendo ayuda. Y esto es muy sutil, porque yo soy una terapeuta, además yo soy una psicoterapéutica, esta de los expertos, digamos. Entonces, ¿cuánto es difícil para un terapeuta ser consciente del narcisismo que pone en una sesión de terapia? Si yo soy un terapeuta que necesita el otro enfermo, porque yo tengo una profesión que es ayudar a los enfermos y sanarlos, ¿no es eso un poco paradójico? ¿No es un poco paradoxal? Un poco sutil, en el sentido de que hasta que yo tenga necesidad que el otro sufra, ¿cómo puedo yo ayudarlo a no sufrir? Lo digo de una forma, parece banal, digamos, ¿no? Solo para enfocar cuánto trabajo tiene que hacer un terapeuta sobre sí mismo para poder de verdad ofrecer un espacio neutral al otro, y para siempre hacer un paso atrás y no un paso adelante. No sirve el terapeuta que sepa todas las técnicas, no sirve el terapeuta súper creativo, súper intuitivo, creativo sí, eso sí, pero súper intuitivo que adivina el otro en qué está. ¿Y por qué no sirve? Porque no crea la cosa más importante, la posibilidad que el paciente sea persona adulta, autónoma, por lo cual el terapeuta tiene que aprender a morir. En el mismo tiempo que entra en una sesión terapéutica, empieza una terapia con una persona, en este momento empieza su muerte, porque él tiene que desaparecer. Y esto es difícil porque necesita un gran trabajo personal. Pero Peirce tenía clara una cosa, no sé si tenía claro todo eso, pero lo hacía espontáneamente Peirce, porque lo tenía como talento personal, de no convertir el paciente en una persona dependiente de él. Eso lo tenía natural. Y una otra cosa importante, la terapia Gestalt muchas veces se llama también terapia del aquí y ahora. Y esto fue un punto súper importante en Peirce, porque aquí y ahora significa, en el concepto de Peirce, una renuncia profunda y existencial al apego que nosotros tenemos a nuestro sufrimiento infantil. Nosotros estamos siempre pensando y sufriendo por lo que faltó. Mi madre no me quiso como yo quería, mi padre fue ausente, no me valoraron, bueno, lo que sea. Y tomamos esto como una causa de nuestro sufrimiento.
Bueno, puede ser una causa, no sé si llamarla causa, sería mejor llamarla una condición existencial del ser humano que naciendo dentro de relaciones humanas, obviamente, como recién nacido, bebé, está en relación con personas humanas, que son limitadas ellas también, y por eso no podemos florecer en nuestro potencial. Es verdad que hemos sufrido, es verdad, como niños, todos aquí hemos sufrido, por lo menos yo sufrí mucho. Pero, ¿cuál es la salida? Esperar que yo pueda recuperar mi infancia, esperar que mi madre va a cambiar, esperar que mi padre vuelva a persona presente. Puede ser, los milagros se dan, por lo cual puede ser que mi madre cambie totalmente y se convierta en una persona amorosa, de un amor incondicional, que es lo que necesitaría el ser humano, ser amado incondicionalmente. Pero aunque pase esto, yo no... Mesmo que isso aconteça, eu não puedo voltar a tener 3 años, entonces no sería lo mismo. Yo no puedo voltar a ser un bebé de un día, 2, 3, entonces no sería lo mismo. Las heridas de la infancia son las heridas de la infancia. Y Peirce, cuando hablaba de aquí ahora, hablaba de esto, le decía a la gente: ¿estás dispuesto a renunciar a tu apego, a tu lamento, a tu deseo de que tu vida fuese en el pasado diferente, y quiere entrar en la vida del aquí y ahora? Entonces, para Peirce, la vida del aquí y ahora era la vida del ser responsable adulto, que es consciente de sus propias heridas, que para culpabilizar al otro, aunque sea su madre y tenga razón, pero que asume que quiere una vida diferente, que quiere liberarse de su sufrimiento. Este era el aquí y ahora de Peirce. Y además hay un otro concepto importante en la psicoanálisis, en el Gestalt, que no está en la psicoanálisis, es que es autorregulación organística. ¿Qué significa? Que cada ser humano, todos nosotros aquí, tenemos un patrimonio completo, natural, para poder crecer, satisfacer nuestras necesidades y llegar a nuestra satisfacción y nuestra realización. Pero ¿qué pasa en la vida? Que aprendemos a desviar, de esta autorregulación organística, aprendemos a no escuchar las emociones, aprendemos a no darle valor a nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque es más importante que mamá me mire, porque es más importante que mi papá me valore. Estoy dispuesto a renunciar a todo. Vendemos el alma al diablo para conseguir ser vistos, tener un lugar en el mundo. Está bien que el niño lo haga, porque si no, no podría sobrevivir. Entonces, perfecto, tenemos que agradecernos a nosotros mismos por lo que hemos hecho. Pero se trata, cuando nosotros trabajamos en la Gestalt, en la terapia Gestalt, ¿qué hacemos? Primero, acompañamos a las personas a recuperar su autorregulación organística, a recuperar su capacidad de escucha y a recuperar, sentir, percibir sus necesidades. Lo acompañamos a, sí, aquí como volver atrás, pero no es atrás, es darle valor a la vida actual y futura, volviendo a las sensaciones pequeñas de su cuerpo, a las percepciones sutiles de la carne, de la piel, de los huesos, de la sangre, lo que hace naturalmente un recién nacido. Por lo cual el cuerpo en la Gestalt es el espacio principal,
porque el cuerpo es nuestro espacio sagrado donde podemos vivir plenamente. Y se trata de abrir los oídos, abrir los sentidos y empezar a recuperar esta vitalidad que ya tenemos. No tenemos que inventar nada, ya está todo. Esta es otra parte súper importante de la Gestalt. Pero ahora quiero también decir algo de cómo yo, que aprendí esto en una escuela con un alumno de Fritz Perls italiano, claro, para mí fue abrirme al mundo, como renacer. Y empecé a ser terapeuta y de esta forma más viva, yo diría, de esta forma que me pedía siempre estar atenta, siempre estar en un proceso de crecimiento de mí misma. Pero cuando encontré a Claudio Naranco, que fue directo discípulo de Peirce, pero que desarrolló una visión de la Gestalt nueva, más integrada, diría, sobre todo diferente de algunas escuelas que tomaron una dirección más académica, que se preocuparon de que la Gestalt fuera reconocida por el mundo académico y dejaron morir la Gestalt, porque quisieron que fuera un conjunto de técnicas, que los gestaltistas fueran no digo con corbata, pero que se presentaran bien, y no como estos hippie californiano lleno de flores y medio desnudos. Se preocuparon de esto. Claudio Naranco mantuvo la herencia de Peirce de una Gestalt viva, espontánea, que sobre todo trabajara sobre la instintualidad, porque si no recuperamos la instintualidad no somos libres. Y yo creo que también Claudio Naranco hizo una otra cosa muy importante. Interpretó, o no sé si interpretó la palabra exacta, pero supo describir lo que hacía Peirce. Yo creo que ni Peirce se daba cuenta de lo que hacía, fue Claudio Naranco que lo explicó mejor. Fue Claudio Naranco que supo ver en las experiencias de Peirce algo muy sutil e importante. ¿Cómo es supo? Sobi, olhar más allá, más allá de lo que Peirce mismo hacía. Entonces hay algunos conceptos que son importantes. Por ejemplo, una integración que le dio a la Gestalt un espacio muy grande por parte de Claudio Naranco es una integración con el camino espiritual. Claudio dice, era una persona espiritual, yo puedo reconocerlo como maestro, pero yo creo que la vastidad del proceso espiritual de Claudio Naranco le dio a la Gestalt un toque diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de autorregulación organística, por Claudio Naranco no es solo recuperar el patrimonio biológico, emocional, existencial, comportamental que tenemos, sino que es desarrollar una fe profunda, desenvolver una fe profunda en que nosotros estamos en un flujo de la vida, que no podemos controlar la vida. Y hoy en día hemos perdido, por ejemplo, tantas tradiciones antiguas donde la muerte estaba en un baile con la vida, no era diferente. Tradiciones antiguas le permiten a los niños estar al lado de los muertos, bailando, brincando, gritando. Nosotros
alejamos, apartamos, distanciamos los niños de los muertos, porque es mejor que no vean, porque si no, que no vean, que no vean muertos, porque si no van a sufrir demasiado. Para el niño es totalmente natural, son nosotros los adultos que tenemos el problema del morir. Pero ahora no quiero ir a un discurso demasiado allá de lo que estamos hablando. ¿Qué significa morir en terapia? Significa dejar morir nuestras máscaras, las máscaras que hemos aprendido a poner a la cara para presentarnos al mundo. Todas las máscaras de la falsedad, toda la máscara de yo soy eso, yo soy el otro, yo soy aquí, yo soy una persona que, algo con una etiqueta, algo que no se transforma, algo que no tiene vida. Se trata de morir a una imagen que hemos inventado, que en el pasado nos ha permitido existir, está bien, pero que hoy se ha convertido en un cárcel, por lo cual, una prisión, por lo cual somos obligados a hacer siempre lo mismo. Y esta experiencia común de todo el mundo, ¿cuántas veces han dicho las personas, dicen, y yo también, otra vez hago lo mismo? Lo sé que me equivoco, pero otra vez lo mismo. Si piensan en la relación sentimental, de amor, o casado, ¿cuántas veces han dicho otra vez lo mismo? Otra vez la misma mujer, otra vez el mismo tipo de hombre. No es que encontramos el mismo tipo de hombre, no es esto. Es que nosotros somos los mismos. Nosotros somos como máquinas que se repiten a sí mismo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a tener miedo al cambio, a la transformación, a la creatividad, a la instintualidad. Porque la civilización nos ha formado como robots, como máquinas obedientes y disciplinadas. Tenemos que ser buenas personas civilizadas. Por lo cual, cuando Claudio Naranjo habla de autorregulación organísmica, habla de tener fe en la verdadera naturaleza, la verdadera naturaleza del hombre. Y la verdadera naturaleza del hombre es una profundidad inocente, libre, sin atribuciones. No tiene ningún adjetivo que pueda calificarla. Yo no soy una persona boa si estudio, si lo hago bien, si obedezco, si no sé qué. No, yo existo y nada más que esto. Entonces tener conciencia de la propia existencia como un ser natural que hace parte, que es un elemento de la naturaleza más grande. Y la naturaleza más grande tiene un flujo suyo, no podemos controlarlo. En este sentido no podemos controlar ni la vida ni la muerte, solo podemos aceptar vida y muerte, que significa psicológicamente transformaciones. ¿Cuántas veces hemos intentado bloquear la vida porque no nos gusta lo que nos están presentando? Por ejemplo, una enfermedad, no queremos. Todo se cristaliza, todo se controla. Me quiere un hombre, me deja, no quiero. Voy a cristalizar, voy a controlar, voy a desear que eso no acontezca. Acontece. Eso se llama control, eso se llama no vivir. Esto es como parar el tiempo. Si paramos el tiempo, no estamos en la vida. Si intentamos parar el tiempo, estamos en la muerte. Entonces, autorregulación organísmica gestáltica en Claudio Naranjo asume un significado muy profundo de fe en algo más grande, en un flujo más grande de nosotros,
y que vivir significa honrar este flujo y dejarse llevar. Honrar. No significa obedecer o aceptar todo. Significa estar consciente de mis límites y de que soy un ser humano. Significa además desarrollar un amor hacia sí mismo y no ser exigente. Tengo que ser diferente de como soy. Esto de desarrollar un amor es otro aporte importante de Claudio Naranjo en la Gestalt, porque la Gestalt no fala de amor, fala de relación auténtica, fala de que el terapeuta tiene que estar interesado auténticamente al paciente, pero no utiliza la palabra amor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros amar a nuestro paciente? Porque esto sería estar en una relación auténtica, ¿no? Percibir, sentir un interés auténtico. Pero si yo siento un interés auténtico, significa que esta persona está en mi mundo, está presente en mi mundo. Entonces significa que tengo un vínculo de amor, un vínculo afectivo, si quieren. Pero ¿cómo puedo yo desarrollar un vínculo afectivo? Desenvolver un vínculo afectivo hacia el otro, que sea auténtico, que no sea como nos dicen en muchas escuelas, tiene que ser empático. Es importante la relación entre educador y alumno, que el educador sea empático. Entonces yo me despierto a la mañana y digo, tengo que ser empático. Un robot igual, no cambia nada, ¿no? Para desenvolver una empatía auténtica y un amor sin tener vergüenza a esa palabra y un amor auténtico hacia el paciente, esto puede ser se da solo si yo amo a mí mismo. Si yo desenvolvo una capacidad auténtica de ver el ser humano que soy, el menino que tengo dentro de mí, y puedo desarrollar un amor hacia ese menino, esta crianza que ha sufrido, que ha tenido que esforzarse en la vida, que ha tenido que obedecer, que ha tenido que aceptar abusos, agresiones o incomprensiones. Cada uno tiene lo suyo, no hay una medida para el sufrimiento. Si yo puedo verlo a esta crianza, puedo verla, olhar y como una madre buena, un padre compasivo, decir, está bien, tú eres un ser humano, has hecho todo lo que has hecho, está bien, tienes derecho a tu existencia, de cualquier forma sea tu existencia, de cualquier forma sea tu cerebro, cualquier cosa tú sepa o no sepa hacer. Saiba o no saiba hacer. Tú eres un ser humano. Si podemos, a través de un autoconocimiento, desenvolver esa compasión hacia nuestra crianza, surge natural ver a crianza del otro y tener compasión para la crianza del otro ser humano. Este es amor auténtico. Se puede amar, dice Claudio Naranjo, se puede amar al próximo solo si tú amas a ti mismo. No hay ninguna otra posibilidad. Esto también lo dice el cristianismo, pero no lo actúa, porque el cristianismo más nos enseñó el castigo, la culpa, los pecados,
y sobre todo a esquecer nuestro cuerpo. Amo al próximo como a ti mismo. Claro, ¿cómo voy a amar a mí mismo? Para amar a mí mismo tengo que amar todas las formas de la existencia de mí mismo. A sexualidad, a emociones, a raiva, odio, a tristeza, no solo cuando estoy así bonito y feliz. Entonces, este es el amor en la terapia, cuando el terapeuta puede tener una compasión para el paciente y acompañarlo. No lo va a curar, él se cura a sí mismo. Lo acompaña en desenvolver el máximo del potencial que puede para poder sanarse, sabiendo que el ser humano tiene su recurso. No soy yo terapeuta que tengo recursos, él tiene su recurso. Solo el terapeuta puede acompañarlo a que pueda ver sus recursos. Se trata de llevar a la luz lo que está en la oscuridad, que es otro concepto que está un poco diferente da psicoanálisis, porque la psicoanálisis habla de un inconsciente que solo el psicanalista puede interpretar. Sí, es inconsciente, es verdad. Tenemos un inconsciente, es una verdad. Pero se trata de llevar la luz al inconsciente. Nosotros podemos ser conscientes haciendo un proceso de autoconocimiento, y un terapeuta puede, con sus preguntas, con sus técnicas también, claro, ofrecernos una relación segura donde podemos abrir nuestro inconsciente. Una relación segura. ¿Y cuál es una relación segura? Donde yo soy reconocido por lo que soy. Porque el terapeuta no tiene un juzgamento, no tiene una teoría de cómo tendría que ser el hombre. Está abierto a que yo abra todas mis posibilidades, cualquier posibilidad sea, cualquier forma. Y también quiero volver ahora a esta cosa de la cual comencé y me olvidé, que era que la Gestalt es una terapia práctica. Sí, es una terapia experiencial, que no es tanto que práctica, es experiencial. Significa que la intervención del terapeuta es siempre una experiencia, ofrece una experiencia, que la relación terapéutica no es una relación transferal, como dice el psicoanálisis, donde yo le pongo al terapeuta mi padre, mi madre, etcétera, etcétera. Transferencial. No es solo eso, lo es también, porque nosotros somos siempre transferenciales. Yo te miro a ti y veo lo que quiero ver. Entonces, todo es transferencia. Pero la relación terapéutica es una relación humana. Y no tengo que esperar que tú me veas como padre y como madre para que yo pueda trabajar sobre ti. Simplemente tengo que estar en la relación contigo y allí puedo ser consciente de cómo os dos estamos en esta relación y cómo tú puedes estar con cuáles emociones, con cuáles defensas, con cuáles problemáticas, con cuáles interferencias. Y yo, si conozco a mí mismo, puedo ayudarte como un espejo neutral y decirte, mira, oye cómo estás hablando, oye cómo estás moviendo tus brazos, oye lo que estás, el contenido que estás diciendo. Es contenido. Esto significa acompañar. Esto significa que yo estoy solo aquí al servicio del otro
como un espejo neutral que ofrece imágenes, que ofrece resonancias, que ofrece la posibilidad para el otro de conocerse mejor y ser consciente. Él es más consciente, no yo. Yo tengo mi conciencia. Él es más consciente de sí mismo. Esta es una terapia experiencial porque estamos viviendo aquí ahora lo que está aconteciendo. No estamos interpretando una historia tuya. Hay un terapeuta muy importante que se murió hace poco tiempo, un psicanalista, pero muy amplio, digamos, que se llamaba Daniel Stern. Él se ocupó sobre todo de la infancia. Aconsejo a las personas que trabajan con niños leer Daniel Stern, con la crianza, leer Daniel Stern, porque es realmente una persona iluminante. Él dice, ¿qué es una experiencia? Dice, la terapia es transformativa solo a través de la experiencia. ¿Y qué es una experiencia? La experiencia es un momento en que emoción, intelecto y cuerpo se unen y tienen una comprensión profunda, transformativa. Esto dura 3 segundos, 7, máximo 30 segundos, no más. Dice, en una sesión terapéutica todo el resto es narración, no es transformación. Cuando yo voy al terapeuta y le cuento lo que me pasó, es cuento, ya he muerto. Cuando yo hago la experiencia de lo que me está pasando, allí hay una posibilidad transformativa. Y esto es lo que hace la Gestalt. Esto es lo que hace la Gestalt cuando presentifica lo que pasó. No pienses en qué pasó. Vívelo ahora, experimentalo ahora en ese momento. Presentifica. Sí. Entonces quiero con esto decir que no es una terapia práctica, es una terapia experiencial, que es diferente. Y además a esto quiero también, bueno, la última cosa, sino otra cosa, el aquí y ahora. Muchas veces en el mundo académico de la psicología se ha equivocado el concepto del aquí y ahora, diciendo que la Gestalt es una terapia del aquí y ahora porque solo trabaja con los asuntos actuales y no con el pasado de la persona. Absurdo, no tiene sentido, no es verdad, es una mentira profunda, porque la terapia Gestalt trabaja con la infancia, trabaja con las dinámicas infantiles, trabaja con toda la experiencia con el padre, con la madre, con lo que sea, solo que lo presentifica en el aquí y ahora. Presentifica en el aquí y ahora. Esta es la diferencia. Y también dice el mundo académico, la Gestalt no es una terapia del profundo, solo el psicanálisis es una terapia del profundo. La psicanálisis es una terapia del profundo, es verdad. Un buen psicanalista trabaja profundamente, igualmente como un buen gestaltista. No depende de la teoría y ni de la técnica, depende de cuánto el terapeuta ha trabajado sobre sí mismo. La profundidad de una sesión terapéutica o de un proceso terapéutico depende solo de cuánto el terapeuta ha trabajado sobre sí mismo. Puedo leer mis libros, puedo ir a hacer 1000 cursos, no sirven a nada si yo no estoy trabajando sobre mí mismo.
porque solo una persona transformada puede ofrecer una transformación, una posibilidad de transformación, un espacio transformativo. Esto Claudio Naranco lo repite 1000 veces. Solo una persona transformada ofrece un espacio de contagio transformativo. Y aquí entra otra vez la experiencia espiritual que Claudio Naranco ofrece y enseña de la meditación. La meditación no es una simple herramienta más, una técnica más, como desafortunadamente hoy en día está aconteciendo, que la meditación se está ofreciendo como si fuera una técnica para que te pase el dolor de cabeza, el dolor de estómago y los ataques de pánico. Que sí, es verdad, si tú meditas te pasa todo eso, pero no como técnica, como compromiso en un proceso de conciencia, de ser persona consciente, que es diferente. Entonces, la meditación en Claudio es un espacio de práctica de conciencia. ¿Y qué significa eso? Que el terapeuta que está en un proceso espiritual es un terapeuta que se apoyará siempre más no en las técnicas, sino que en la presencia, en ser persona presente. No es necesario que sea perfecto, no es necesario que sea lo que sea, sino que esté con toda su presencia en la sesión terapéutica. Esto es un aquí y ahora diferente. El aquí y ahora en Claudio Naranco asume un significado diferente que en Peirce. En Claudio Naranco aquí y ahora es el espacio meditativo de una experiencia de plenitud y de unión con sí mismo y con el espacio contenedor. No sé si es claro. Se trata de identificarse más con ser contenedor y no transmitidor de conteúdo. Es diferente. El terapeuta no es importante que transmita una técnica o una interpretación. Es importante que dentro de sí tenga un espacio bastante grande para poder recibir lo que el paciente le ofrece. No tener miedo de la existencia del otro. No tener miedo de las emociones del otro y de la propia, obviamente. No significa haber solucionado los problemas. Significa tener un contenedor donde yo puedo estar presente a mí y decir, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que pienso, esto es lo que estoy viviendo contigo, esto es lo que tú me estás dando y transmitiendo. Y este contenedor es siempre más grande, toda la vida se va agrandando, pero en la práctica de la meditación, por ejemplo, que nos enseña Claudio, aprendemos, que enseña Claudio con la tradición espiritual, aprendemos a no identificarse con partes parciales de nosotros mismos, sino que identificarnos con todo nosotros mismos en su completeza y con un espacio más grande en que nosotros somos partes, pero al mismo tiempo todo. Y esto permite estar en una sesión terapéutica contagiando la conciencia. Transmitidores, agentes de cambio de conciencia, transmitidores de conciencia.
Estos son aportes increíbles de Claudio Naranjo en la Gestalt, contribuciones increíbles en la Gestalt que hacen que esta terapia sea una Gestalt viva, experiencial y muy creativa, integrativa de todo lo que pueda ser, toda la creatividad que un terapeuta pueda desarrollar. Tenemos gestaltistas que trabajan con el cuerpo, con la danza, con la música, con la pintura, con lo que sea. Sí, teatro, pero un músico que yo conocí, que era un musicoterapeuta, decía: ¿por qué tenemos que decir musicoterapia? Y no podemos hablar de naranja terapia o manzana terapia. Es interesante, con todo se puede hacer terapia, porque no es el canal, la herramienta importante, es la esencia de ser terapeuta que es importante. Si utilizo las gafas para hacer terapia es igual, gafa terapia, óculos terapia, es igual, no cambia nada. Y concluyo con todo lo que he dicho tiene un núcleo fuerte, que es la formación del terapeuta. ¿Qué significa formar un terapeuta? Significa eso, significa ayudarlo en un proceso de desenvolvimiento hacia su plena conciencia, formarlo en una actitud de presencia constante, plena, y esto es ser buen terapeuta. Dice Claudio Naranjo una cosa muy importante: un buen terapeuta es una buena persona, una persona que ha abierto, ha compasado, ha demostrado para algo más grande y que tiene abierta su espiritualidad, su amor para su crianza. Aquí leí antes A Origem do Mal. Claudio Naranjo está hablando mucho de esto, da origem do mal. Y él dice: o mal no existe. O mal fue una invención de la civilización que quiso dividir el mundo en buenos y malos para poder controlar mejor a gente. Somos buenos, naturalmente buenas personas, pero hemos aprendido a dañar porque hemos tenido que proteger nuestras heridas infantiles. Solo eso, nada más que eso. Entonces la formación del terapeuta en nuestras escuelas, en nuestra escuela de Gestalt que llevan el nombre de Claudio Naranjo, van en esta dirección, en este tipo de formación, con muchas integraciones, una contribución muy grande, obviamente, es el proceso SAT que está en esta escuela, porque el proceso SAT es propiamente, aquí muchas personas conocen, es propiamente el proceso psicoespiritual de autoconocimiento y de conciencia que él inventó. Es un mosaico de contribuciones diferentes, de toda forma, psicológica, creativa, artística, espiritual, todo, que su conjunto hace que sea un proceso creativo y en constante transformación. No es un currículum, esto, programa, pim pum pam. Claudio Naranjo ni quiere que en los folletos del SAT se escriba el programa. Nosotros lo escribimos porque si no la gente se asusta y tenemos que meterle dos palabritas. Pero él no preferiría que no esté en ningún programa, porque él nunca escribió un programa. Se trata de entrar en un proceso, lo que sea, y también porque el programa siempre en transformación.
Y también una contribución fuerte no programa SAT en nuestras escuelas de Gestalt es la psicología de los eneativos que Claudio inventó, de tradición del enneagrama, que es una forma de entender las personalidades. Se podría decir que es una teoría de la personalidad, pero no en el sentido de un modelo de personalidad sana o neurótica, sino que es un proceso de autoconocimiento de la propia personalidad y cómo poder no identificarse en estas atribuciones, en estas cualidades que hacen que la personalidad sea una prisión nosotros máquinas y no seres humanos. Bueno, esto sintéticamente para dar un cuadro más completo de lo que es nuestra formación, que tiene estos dos canales, digamos, ¿no? Gestalt, psicología del nativo y el cuadro, el marco más amplio, el proceso espiritual y la práctica de la meditación. Bueno, me cierro aquí y estamos abiertos a preguntas o comentarios, cualquier cosa que quieren añadir también, personas que conocen, veo personas que ya conocen, que yo olvidé. Exquisito. Entonces, yo dejo el micro. Estoy dispuesta a responder para explicar más. Aquí hay una persona. Quem quer fazer pergunta? Creo que tenemos que levantarnos, porque no sé si es importante, ou falar em português. Bom dia, Graça. O colega pediu para perguntar como é que se trabalha as limitações na gestalterapia. Esse trabalho não é muito ligado. Quieres saber cómo se trabaja con las limitaciones en la Gestalt. Ah, con las que sí. ¿Qué entiende por limitación? Tú estás haciendo pregunta para otra persona. ¿Tú hablas portugués? Entonces puedes tú misma hacer la pregunta. Queria saber como que a Gestalt trabalha com as limitações nossas e como terapeuta com as limitações do outro. Sí, sí, pero por limitación, ¿qué quiere decir, gente? A limitação de você, por exemplo, de eu vir aqui agora e falar com você. Estou transcendendo uma limitação minha. Sí, muito claro. El ejemplo tú has entendido. Ahora, ¿cómo trabaja una terapia con, por ejemplo, este tipo de limitación? Esa dificultad, puedo llamar así, de levantar y llegar adelante de todo, enfrente a todo el mundo, ¿con qué tiene que ver? Oh, perdona, yo ahora no estoy hablando de ti. Tomo lo que tú dijiste como un ejemplo, porque no te conozco, entonces estoy tomándote como ejemplo, pero no sé tu historia y tu vida. Pongamos que sea que esa persona tiene un miedo a equivocarse o hablar mal. Difícil eso. Miedo de errar. Miedo de errar, miedo de no hablar bien, miedo que la persona puede ver que si es una persona fea, puedo decir porque usted es una bella mujer, persona fea o no sé, lo que sea. Entonces la persona, claro, ¿qué está haciendo? Está manteniendo, escondiéndose, está manteniendo una imagen de sí que no quiere que sea cuestionada. No quiere que una persona le diga, tú has hecho un error. No quiere. ¿Cómo puede conseguir
que nadie le diga, tú has feito un error. O, ahora también hablo error. ¿Cómo voy a conseguir que nadie le diga, anche ridícula que eres, que soy, ¿no? La mejor cosa es esconderse, no aparecer. Eso tiene dos efectos. Si no me escondo, no oigo, nadie me puede decir, no sufro. Si me escondo, no sufro. Pero tiene también otro efecto, que si sigo escondiéndome en la vida, sufro mucho. Por lo cual la persona está en un conflicto bien fuerte. Está en un conflicto de querer que el mundo pueda verla, amarla, confirmarla, pero el miedo a no ser como el mundo quiere, no como yo quiero. Entonces, ¿dónde está el límite? Está en una adaptación al otro. Yo voy bien si soy como el otro quiere. Y no tener el valor de decir yo soy lo que soy, vete a la mierda tú lo que quieres. Perdón la palabra un poco fuerte para entender, Es un idioma, un lenguaje académico que sirve a veces para subrayar algunas dinámicas internas. ¿No? Este límite. Entonces, ¿cómo trabaja un terapeuta? El terapeuta trabaja para que você sea consciente de lo que está detrás de esta miedo, dificultad, vergüenza. ¿De qué está detrás? ¿Y de dónde viene? ¿Es de verdad suyo o você lo aprendió? ¿Y de quién lo aprendió? Y hoy, aquí y ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿De qué me doy cuenta? ¿Qué puedo arriesgar? ¿Qué no? Y el terapeuta acompaña también a un riesgo que sea bueno, no a lanzarse en la piscina sin saber nadar. El terapeuta enseña a nadar y después te puede dar una patada a la piscina también. Porque si sigue acompañándote aunque tú sepas nadar, el terapeuta crea una persona dependiente. Cuando el terapeuta se da cuenta que la persona sabe hacer eso, hace pum y nada. Y descubre una potencialidad suya y sale de la piscina y dice, lo sé hacer, yo lo sé hacer. Ese es como se trabaja, más o menos. Más o menos fácil, más o menos complicado, pero es un poco el sentido, digamos, el sabor. ¿Qué más? Pode falar do Enneagrama e Gestalt? O Gestalt não tem perfil de personalidade, né? Ahora, Enneagrama y Gestalt, perdón. Gestalt, Claudio dice que la Gestalt viva no tiene teoría. ¿Qué significa eso? Primero, ser consciente que la Gestalt nace en un contexto cultural, científico, teórico, todo lo que conté antes de la California, ¿no? Entonces no es que no tenga un contexto teórico. Se dice que la Gestalt es una terapia fenomenológica, que es una terapia existencial, pero no tiene una teoría propia de personalidad. Cioè, no dice, tiene que ser así el hombre. No dice, el sufrimiento viene de eso. No da una interpretación causa y efecto del sufrimiento. El enneagrama, como estaba hablando antes, puede ser también una teoría de la personalidad, pero más bien es una mala interpretación decir que es una teoría de la personalidad. El enneagrama es
una descrição fenomenológica de las personalidades y también un proceso espiritual por lo cual yo puedo ser consciente del núcleo de este sufrimiento. Entonces, mejor decir que el enneagrama es un recorrido de autoconocimiento, de autodiagnóstico, que me permite ser consciente de mi personalidad. Y la personalidad, que también en el enneagrama se llama ego, o paixão, o pecado, ¿qué es? Es un error espiritual. Ego, bueno, es difícil. Una equivocación, se puede decir, un equívoco, eso, es mejor para mí. Un equívoco espiritual, que significa que el origen del sufrimiento está en haber perdido la conexión con nuestra profundidad, de haber perdido la unión con lo divino, con todo. En sentido metafórico, no tenemos que imaginar Dios con barba y, ¿no? O divino, metafóricamente, simbólicamente. O sagrado, eso, o sagrado. Hemos perdido el contacto que somos seres sagrados y que somos seres divinos. En el momento del nacimiento, a veces ya en el embarazo, empezamos a perder eso. Pero cuando nace recién nacido, la crianza, todavía tiene esa unión. Pero luego en la relación empieza a perder siempre más el recuerdo de la alegranza de la unión y se desarrolla más o ego. Entonces, cuando aprendemos el enneagrama, aprendemos a hacer ese recorrido al revés. Conocer la coraza egoica, a defensas egoicas, para poder llegar a la lembranza de la unión y a reconocer o divino que somos. Esto integrado con la terapia experiencial de Gestalt, con el aquí y ahora y con las técnicas también gestalticas, es una bomba, un potencial enorme. Todo lo que deriva, porque luego técnicas como prácticas, como a meditación, movimiento espontáneo, teatro terapéutico transformador, todo lo que sea son herramientas prácticas para poder siempre más limpiar a carga que estaba en el océano y que estaba llena de la garrafa, como una que estaba en el océano lleno de incrustaciones y la terapia o el enneagrama es como limpar y surge lo que ya estaba, la jarra luminosa de oro, pero ya estaba allí. Tenemos 5 minutos, menos, tenemos 1 minuto, 2 minutos, 3. Boa tarde, Carlos. Eu gostaria de saber, entrando um pouco nessa parte da Gestalt prática, assim, experiencial, mas na prática, assim, o que eu poderia hoje fazer para, digamos, alcançar mais a minha pessoa como um trabalho gestáltico. Então eu gostaria de perguntar para a senhora qual é a importância, por exemplo, na autorregulação de aprender a dizer não. Que aprendeu? A dizer não.
a se autorregular A dire no, sì, decir e no, dizer claro. não. Perfetto. E se autorregular a dizer não. As pessoas têm dificuldade de dizer não. Eu não quero, não. Sì. Essa é uma coisa. A outra coisa seria a questão, como você falou aqui agora, a importância de se fechar questões abertas do passado e de se livrar de, digamos, coisas materiais que não importam tanto. Então, Questo è una pregunta che tiene già risposta. É uma pergunta que já traz a resposta. isso é uma pergunta, porque essa é uma forma prática da gente começar, não é? Ou não, ou isso é um simplismo? Essa é a pergunta. Non sei se è simplismo. Non sei se è simplismo. Digamos que ninguna receta puede cambiar una persona. No hay una técnica terapéutica que pueda enseñar a decir que no. No hay ninguna receta que pueda enseñar a, no sé, será otra cosa. Hay solo descubrir dentro de sí a dificultade de dizer que não, que significa em vossa existência. Porque há muitos cursos, por exemplo, de falar em público. Funciona. Manager vão, fazem o curso e sabem falar em público. Superam a vergonha. Não. Funcionam. São estratégias. Non sei però quanto un'estrategia possa trasformare o significato che tiene un sintomo. Una contribuzione differente da Gestalt con rispetto alla psicoanalisi vecchia, non psicoanalisi di ora, che è differente. Rispetto alla medicina, è il sintomo. El síntoma, según el mundo académico médico, se tiene que cancelar. Una persona está sana cuando no tiene síntoma. Por lo cual, hoy estaba comentando con Ana, en Brasil yo encuentro, puede ser equivocado, pero yo encuentro que hay un exceso de uso de medicamentos. A mí me parece alucinante con respecto a Europa, que es el mundo donde vivo yo. Tengo mi significado, mis razones del por qué pasa eso en Brasil y no en Europa, porque no es solo Brasil, es Brasil, México, toda América Latina. América Latina está muy cerca de las casas farmacéuticas estadounidenses, el mercado está muy preto, costa meno que llegar a Europa. Y Europa también tiene su casa farmacéutica, entonces está un poco competizado, digamos. Entonces, sí, yo puedo no sentir el dolor de cabeza, pero dentro de mí estoy desenvolviendo un cáncer. Yo puedo decir que no de una forma automática, pero puedo dentro de mí seguir teniendo un problema muy fuerte de relacionarme íntimamente con el otro. Porque las personas, por ejemplo, que no saben decir que no, son personas fusionadas que quieren como volver al vientre da mãe y no saben estar en una relación eu-tú adulta. Por lo cual yo puedo estar contigo y también afastarme. Son como crianças que tienen miedo a perder a mãe. Por lo cual a veces yo estratégicamente puedo decir que no quiero, pero dentro de mí no haber solucionado un problema mucho más importante, que es el problema de una relación de amor funcional que no me permite estar con el otro. Simbiótica. Donde yo me pierdo. Siento que pierdo la identidad. Entonces, si no, tiene que ver con eso. Bueno, eso ahora es un poco complicado, yo no entro tanto. Tenemos que fechar.
nuestro organizador. Yo agradezco a todo el mundo por la escucha y todo lo que se puede decir de lo que Claudio Naranjo dio al mundo de la terapia no basta este tiempo, pero es solo para estimularlos lo que yo dije, nada más. Então é isso, pessoal. Agradecemos muito, Maria Grazi, pelas palavras, pelas belas palavras de profundidade do tema. E só rapidinho, pessoal, antes de vocês irem, só queria saber uma pequena enquete. Quem aqui está vindo pela primeira vez ao grupo GETAP? Legal. Então eu tive uma ideia da gente começar talvez a fazer palestras toda segunda-feira sobre o tema de autoconhecimento. Acho que é um tema legal, né, assim, fora um pouco da espiritualidade, mas mais específico para a psicologia, né? Então acompanhe o Facebook para mais informações, né, futuras palestras. E agradecemos a presença de todos. Quarta-feira e terça temos palestras de vivências. Se quiserem participar, estão convidadíssimos. Então, boa semana a todos. Obrigado.